Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Bolsa al Día, el correspondiente a hoy, martes 27 de octubre. Bien, en la jornada de ayer los mercados europeos tuvieron un comportamiento bastante negativo, sobre todo el DAX, muy afectado, sin duda, por la evolución de SAP, que realizó un profit warning como consecuencia de la previsible evolución de sus cuentas por el COVID. Y eso conllevó también que una caída importante en el Eurostoxx 50. De hecho, este es el gráfico del DAX. Observen cómo de momento hoy, que había amanecido en positivo y todo apuntaba a un día de recuperación, pues de momento se está frustrando un poco, de acuerdo que todavía ni siquiera ha transcurrido la primera hora de negociación, pero el nivel en el que hoy en mínimo se ha apoyado es un nivel importante. ¿Por qué? Porque es la tangente con la media móvil de 200 sesiones y al tiempo es un soporte horizontal de medio plazo importante. Si bien hay otro en la zona de 12.310 que ayer ya fue traspasado y el precio cerró por debajo. Vamos a ver cómo se produce el cierre de hoy porque pudiera ser importante. De hecho, la pérdida de niveles en precios de cierre de 12.050 podría conllevar pues caídas como mínimo hasta la franja 11.620, 11.470. Luego, el cierre de hoy puede ser un día, puede ser representativo de algún cambio añadido al menos para el corto plazo, porque está claro que hasta que no empiece a recortar por debajo de 11.470, que es el 0,382% de Fibonacci de toda la subida que se inició en marzo, digamos que el escenario de medio plazo no estaría comprometido y simplemente seguiría abundando en el tremendo lateral que viene desarrollando pues desde mediados de junio aproximadamente. Pero más complicado aún es el panorama a corto plazo del Eurostoxx 50. También ayer afectado precisamente por lo mismo, por la evolución básicamente de SAP. Y aquí lo tenemos rompiendo un nivel importante, la zona de 3.125. Y caso de cerrar hoy también por debajo de ese nivel, pues digamos que su único objetivo, como poco, es la zona de 3.000, que es el 0,382 de toda la subida desde marzo, ¿no? Y por debajo de ese nivel, ojo, que las cosas se podrían complicar bastante. Entre tanto, el IBEX 35 está aprovechando para convertirse en las tres últimas jornadas, pues en el mejor índice de Europa, el que más sube cuando hay que hacerlo y sobre todo en las dos últimas jornadas el que menos baja cuando toca caer. Eso no creo que obedezca a ningún cambio de escenario en cuanto a la percepción que tiene el inversor respecto a la inversión en España, tampoco a que haya ninguna mejora desde el lado macro, desde el lado fundamental en la economía española, antes al contrario, porque cada vez son más los datos preocupantes. Eh, pero simplemente, pues bueno, las cosas tienden a una cierta lógica y en la medida en que el DAX y el Eurostoxx están perdiendo niveles importantes como acabamos de ver o están luchando con ellos, pero ojo, eran niveles que se encontraban muy cerca de sus máximos desde que comenzó la recuperación. No es el caso del IBEX, que lejos de ser capaz de volver a buscar niveles próximos a los máximos de junio en el entorno de 8.000 puntos, fíjense que se sitúa bastante por debajo y lo único que está haciendo es aguantar ligeramente, bueno, bastante por encima de lo que es el nivel cuya pérdida sí que empezaría a ser muy preocupante, que es la zona de 6.500 en precios de cierre. Si viéramos precios por debajo de ahí, yo creo que como poco nos iríamos a buscar los mínimos de marzo. Y digo, como poco. En la jornada de hoy es verdad que las cosas están bastante sujetadas por los resultados de Santander. Ahora mismo en tiempo real está subiendo en el entorno de un 4%. A ver, no, sí, un 4,27 ahora mismo, no puede ser representativo de nada de lo que vaya a suceder al final de la jornada, pero sí está sirviendo, digamos, de efecto arrastre para el resto de la banca española. Y bueno, eso está conllevando pues que el IBEX se está comportando bastante mejor que el resto de índices europeos también en la jornada de hoy. ¿Esto quiere decir que el sesgo para Santander ha de ser ya para comprar? Vamos a ver el gráfico. Aquí lo tenemos.
De momento, el precio, y eso ya es mucho decir con respecto a la evolución del medio plazo, bueno, por supuesto del largo, el precio se encuentra metido en un canal alcista, no de no demasiada anchura, pero ahora mismo, ¿cuál es el problema que se encuentra? Fíjense, más o menos en el 0,618% de Fibonacci de lo que ha sido el último impulsito a la baja, se encuentra en la tremenda resistencia horizontal que significa la zona de 1,81, atacándola, ahí lo tenemos, que por añadidura es el techo del canal en el que viene metido el precio, pues desde que comenzó a recuperar a finales de septiembre. Por lo tanto, para pensar que el título puede empezar a hacerlo bien o muy bien, incluso en el corto plazo, tenemos que ver precios de cierre por encima de 1,83, 1,84, en cuyo caso sí estarían servidos los condicionantes para pensar que su objetivo sería en primera instancia la banda 1,91, 1,95, pero sobre todo niveles superiores de corrección proporcional a lo que fue el comienzo de la última caída desde mediados de junio, y por lo tanto objetivos en 2,04 y en 2,18. Bueno, ya digo que tiene que confirmar por encima de 1,81 y vamos a ponerle un filtro, vamos a ponerle pues 1,83 en precios de cierre, es el precio mínimo que nos permite pensar en comprar. Mientras tanto, bueno, siendo su evolución positiva como es, en el corto plazo no nos deja aún las pistas suficientes como para pensar que se va a reproducir una recuperación mucho más importante de lo que ya de la que ya está teniendo. Por contra, vamos a fijarnos como dato negativo si sucediera el origen del hueco de hoy. Por lo tanto, precios de cierre por debajo de unos 70 empezarían a indicar que de lo dicho nada y que ha sido pues casi un espejismo propiciado precisamente por una publicación o por la publicación de unos resultados que, bueno, están sentando de momento bastante bien. En cuanto al resto de títulos del IBEX 35, es que es realmente complicado encontrar un título que digamos, en el momento actual, diga, no, es que está para comprar. Yo, de hecho, no he encontrado ninguno. Por contra, sí me parece que la evolución reciente de algunos de ellos da incluso para pensar en ponernos cortos o en seguir cortos. Uno de ellos es Almiral, ahí vamos a verlo, aquí. Almiral, fíjense, desde que parecía que rompía por encima de la zona de 10 y confirmaba, no, fíjense la secuencia de consecutiva de caídas y lo peor es que ya se ha ido por debajo del 0,618 de lo que fue la última subida o anda en ella aproximadamente. No, no, ya la ha perdido, pues fíjense, es que su único objetivo son los mínimos nuevamente en el entorno de 8,90. Por lo tanto, una secuencia muy fea. El siguiente es Merlin Properties. ¿Por qué? Pues porque es que está en sus prácticamente en sus mínimos históricos. Es decir, está simplemente en caída libre. Ahí lo tenemos. Vamos a borrar esto para que lo observen mejor. Y está en caída libre. Fíjense que los mínimos después de salir a bolsa se produjeron en el entorno de 3, no, de 6,40, ahí lo tenemos. Y lo tenemos ya en 5,93, es decir, simplemente caída libre. Y el otro que parece que a corto plazo está empezando a manifestar malas sensaciones es Viscofan. Ahí lo tenemos, fíjense, como el tremendo soporte que presentaba en el entorno de 56, bueno, pues ya hoy lo tenemos en 54,35 y las cosas se complicarían mucho en el momento en que veamos cierres por debajo del origen de ese tremendo hueco alcista y por lo tanto precios de cierre por debajo de 53,90. Observen qué tremenda resistencia en su momento. Luego la pérdida de 53,90 en precios de cierre, insisto, incidiría en nuevas caídas. Por otro lado, fíjense que desde los máximos ha caído en A, esto ha podido ser B y estaríamos en comienzo de C, que lo podría llevar también bastante por debajo. De hecho,
Observen también que ya se ha situado en precios de cierre de manera consistente por debajo de la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Así que otro que tiene un aspecto feo en el corto plazo. Pero ya digo que desde el lado alcista, pues yo no veo grandes cosas atractivas como para entrar en el momento actual. Y por otro lado, creo que el escenario general eh, habla de la suficiente indefinición tendencial como para no acometer grandes decisiones de inversión o de desinversión en el momento actual. Esto que les he comentado con respecto a estos tres que tienen un aspecto tan feo es simplemente, en principio, anecdótico, porque ya digo que no me parece que sea el momento de entrar en bolsa, sí de estar para quienes ya lo estén, por supuesto, pero no de acumular nuevas posiciones en absoluto. Bueno, pues nada, como ya además dentro de poco puede haber una resolución tendencial importante como consecuencia de la celebración de las elecciones en Estados Unidos, pues ya tenemos un nuevo elemento de perturbación, ¿no? Más allá de lo que es la campaña de publicación de resultados y todas las consecuencias económicas que derivadas de la nueva situación de descontrol de la pandemia a nivel mundial y además se le añade también la reciente tensión entre Turquía y Francia, que por otro lado Turquía parece que simplemente se ha erigido en portavoz del Islam, de todo el Islam. En fin, bueno, esto lo que pasa es que esas cosas ya sabemos que llevan demasiados años de siendo un caldo de cultivo y esperemos que las cosas se detengan aquí simplemente en un cruce de declaraciones. Venga, pues nada más. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho y en la medida de lo posible, feliz negocio, por supuesto.